¿Qué tal, chicos? Bueno, arrancamos con la última jornada de lo que sería el coloquio de las actividades de la industria. Hoy va a estar hablando, que seguramente Marco lo va a presentar, lo que sería la última charla de ayer. Después, a las 4 de la tarde, muy interesante, va a venir Luis Picornia, que es el secretario general de la CONADE Histórica, también para que se queden, justamente para hablar lo que es la industria nacional y en eso el modelo educativo y lo que sería la nueva reforma en la educación, que es el plan maestro. Y bueno, después el cierre del debate de cierre. No, me van a tener que disculpar porque estoy sin voz y cosa rara, ¿no? Yo, antes de ser decano, fui fundador del grupo GEMA, éramos 2 personas en ese entonces, y después se derivó varios grupos que formamos un centro, que es el Centro Tecnológico Aeroespacial, y bueno, se concursó el año pasado, yo me presenté y soy el director. Acuérdense que cuando dejo de ser decano, yo vuelvo a ser un profesor de la casa y hacer las actividades que hacen todos los docentes. Si bien sigo dando clases cuando puedo, pero bueno, la idea que Willy, que lo conocieron ayer, que la vida nos da de hermanos, mi hermano de la vida, porque es alguien que siente lo que yo siento por la Argentina, por los desarrollos, y bueno, se ofreció a explicar las diapositivas, que son muchísimas, pero la idea era que tengan un panorama y que vean todo como lo único que hay que tener es constancia, empeño y tiempo y planes a largo plazo. Pero bueno, Willy lo va a contar y la idea, bueno, que vean un poquito que cuando uno tiene ganas de hacer cosas, se pueden hacer cosas pese a todo. Gracias. Bueno, hace 24 años atrás yo rendía mi primer final ahí, en ese lugar. Y no era así, tampoco era así esto. Esto tiene que ver con una palabra que está de moda ahora que se llama herencia. Esta es una herencia que van a tener ustedes. Cuídenla, cuiden lo que tienen nuevo, las áreas, los baños. Nosotros cuando íbamos al baño eran baños de estación, o sea, complicado. Así que cuando yo veo esta imagen y recuerdo la mía hace 24 años atrás, veo que se han hecho cosas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de una facultad? Formar egresados que estén al servicio de la gente, que hagan las cosas, pero fundamentalmente direccionando el conocimiento a resolver problemas concretos. En ese sentido, nuestra universidad, que se inaugura en 1897, hoy cuenta con 13 carreras de ingeniería, 9 departamentos, 16.900 alumnos activos, 360 egresados por año, 1.200 docentes y 140 no docentes. Todo eso es la estructura de la universidad, de la facultad hoy, así como la ven. Eso hay que sostenerlo y no es fácil, es una gestión y tiene que resolver problemas todos los días. Vamos ahora al tema, son 70 transparencias, tenemos que ir. Esto es un montón de información que la van a recibir, lo importante es que entiendan que se hicieron cosas, transfieran eso de boca en boca, de las cosas que se realizaron en la universidad. Muchos de ustedes también la conozcan, pero la mayoría seguramente no. Como decía el decano, el grupo GEMA, Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados, hace muchos años originado ahí por el año 94, 2 personas, comienzan a trabajar en los primeros satélites tecnológicos de la Argentina, como es el caso del satélite SACB, que fue el primer satélite que hace la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Este satélite medía variables astrofísicas, esa era la intención, hubo un problema en el lanzador no se despegó del satélite y entonces ese satélite duró 9 horas o 10 horas y no funcionó más. Por eso se construye el SAC-A. El SAC-A
es el satélite que sigue al SAC-B. No se hizo el SAC-A primero que el B porque el SAC-1 nunca se lanzó y entonces como era un problema de no sé cosa que se hace modelar tampoco salga, salimos con el B, algo anecdótico. El SAC-A también, un satélite tecnológico, tenía algún par de cámaras, algunos sensores, muy chiquito, y lo que era para aprender a manejar satélites a distancia. Y fue lanzado desde el transbordador, porque como NASA había tenido un problema anterior con el lanzamiento, lo puso con la mano un astronauta en el espacio. Exitoso 9 meses. Después siguió el SAC-C, que acá no figura porque gran parte se hizo directamente con INVAP, y la facultad no tuvo mucho acceso a trabajos, que fue el primer satélite de teleobservación de la Tierra que duró 13 meses. Posteriormente vino el SAC-D, que es el satélite en el cual la facultad tuvo una muy alta participación. De los instrumentos, de los 6 instrumentos que llevaban el satélite, 4 se desarrollaron en la facultad, en el ámbito de la facultad. 4. Este fue lanzado el 10 de junio y operó exitosamente durante los 4 años de vida que tenía que cumplir. Es un satélite muy ambicioso, lleva un instrumento principal que es el Aquarius, y los instrumentos que se desarrollaron aquí en Argentina son el MWR, un receptor de microondas, que lo que hacía era capturar la energía de la molécula de agua que contenía sal a 700 kilómetros de distancia. Ese es el objetivo de este instrumento. Acá, en el GEMA, se desarrollaron todos los estudios térmicos, todos los estudios mecánicos, se desarrollaron las estructuras mecánicas. Fíjense, las antenas son de aluminio. Esas antenas de aluminio tenían un problema, o sea, sufren el acoso térmico de 100 y más o menos 100 grados del ambiente espacial, y eso podía doblarse. Eso fue un desafío muy grande. Acá pueden ver el interior de ese receptor de microondas. Es un receptor que es guía de ondas, o sea, no hay cables exclusivamente para algunos lugares, pero todo lo que es señal viaja por cañitos. Hay 2 receptores para poder medir en el rango de infrarrojo de temperaturas ambiente y el rango de infrarrojo más arriba. O sea, ahí pueden ver los rangos de frecuencia. Esa es la disposición aproximada o exacta de lo que eran los cañitos que yo les decía, y todas las simulaciones que se debieron hacer, tanto térmicas, aquí abajo, como simulaciones mecánicas, que acá se ven los esfuerzos, ¿no?, en distintos colores. Son software de muy alta sofisticación, pero también se necesita tener una alta capacidad de análisis sobre los resultados de esos software. Esos software se compran con tarjetas de crédito así grandotas, pero la gente que la usa vale más que esa tarjeta de crédito, porque sabe lo que ayer hablábamos. ¿Se acuerdan? Las personas valen más que los fierros. Bueno, fíjense, la simbología de cebra que tiene la antena es para que no se caliente tanto y no se enfríe tanto. Lo mismo que le pasa a la cebra se usó aquí para que la temperatura no deformara la antena más allá de los valores del requerimiento. Bueno, esta es la pasada del MWR, levantando datos, porque se imagina que el satélite daba 16 vueltas por día a la Tierra. O sea, el satélite está en un plano contenido que es siempre el mismo, y la Tierra es la que gira y es barrida, ¿sí? Entonces, esas son las pasadas, la primera pasada que hace el MWR, relevando los datos de salinidad, temperatura, dirección del viento, cantidad de humedad, superficie del agua. Un desarrollo que surge de una publicación básica, pero que es desarrollado concretamente por ingenieros argentinos. El siguiente instrumento que hicimos aquí es la NIRS, una cámara infrarroja. Las cámaras infrarrojas que traía este instrumento eran canadienses, pero había que hacer todo el esqueleto para soportarlas, para controlarlas, la electrónica de adquisición. En el GEMA se hicieron todos los estudios mecánicos, se diseñó esa carcasa y se hicieron todos los cálculos para que eso superara ese vuelo de 1 hora y media y llegara al espacio en condiciones de operación. Ahí pueden ver el desarme. Las cámaras valían 2.5 millones de dólares cada una, ya pueden ver que están tapadas con dos tapitas de aluminio. El espejo es un espejo que se curva, se levanta y apunta a las cámaras, valía, ese que está ahí, valía también cerca de $1 millón. Todo eso está en un contenedor desarrollado acá, íntegramente en la facultad, a partir de los grupos de GEMA y GEMA. Bueno, acá pueden ver el despiece, los análisis mecánicos de esfuerzos y un desarme para que puedan analizar todas las piezas que hay que unir para poder ensamblar algo que tiene que resistir 12G, porque de hecho todos estos instrumentos después se validan en cámaras térmicas de vacío, cámaras de termovacío,
y en shaker, en vibradores, que los llevan a aceleraciones superiores a la que va a tener sobre el cohete. Esta es la primera imagen de NIRS, que uno dice, no se entiende nada, bueno, pero acá se ve una flama blanca, esa flama blanca es justo la del volcán ese, que no me acuerdo. Uso. Bueno, ese. Que entró en erupción y la cámara logró detectar. Por supuesto que todas estas imágenes después llevan múltiples procesamientos que lo hace la gente de la Agencia Espacial Nacional. Esta es una imagen cruda, ¿no es cierto? Y era para, se iba a usar para ver incendios, detectar incendios, se calibraba con el foco acá de IPF, al pasar se sabe la temperatura y con eso se calibra la cámara. Ese es el foco de IPF es ese. Ahí está ya. Bueno, acá pueden ver las instalaciones de INVAP. Esto no es NASA, es INVAP, con un dispositivo que permite agarrar los satélites y rotarlos sobre su eje para poder ir ensamblando las partes del satélite. Ahí pueden ver dónde está el MWR, que pesaba 90 kilos, y la NIR, que pesaba alrededor de 40. Dos instrumentos íntegramente desarrollados en la facultad, 2 de los 4. Después, el grupo digital de comunicaciones desarrolló un recolector de datos, que es un receptor de alta ganancia que va colocado en el satélite y puede de distintos puntos del mundo relevar datos, por ejemplo, de movimientos telúricos, por ejemplo, de niveles de agua, por ejemplo, de viento, de humedad, y ese tipo de cosas que el satélite lo recolecta y lo baja al punto de recolección de datos y después es distribuido a quien le interesa. Ese es el desarme de cómo fue hecho aquí. Este grupo que en ese momento lo lideraba Lorente y Sager y Adrián Carlotto, son los que desarrollaron, entre otros, este dispositivo que es íntegramente nacional. Bueno, ahí están las pruebas de vibración, ya se ve el shaker. El shaker es un gran parlante en donde en el cono se le pone el peso que uno, o el objeto que uno quiere ensayar, ¿no? Aquello blanco es el parlante, y esta plataforma que está acá está enganchada al parlante y eso vibra en ese eje, y entonces uno lo puede vibrar en los 3 ejes. Ese parlante después se levanta y se le puede poner el peso arriba y están los 3 ejes cubiertos. Y este es el ensamble del Data Collector System de vuelo. Como verán, no hay cables. A esa altura y a ese nivel espacial, las interferencias y esas cosas hay que tener en cuenta. Después se desarrolló en el grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones, que el lunes tuvieron uno de los representantes que habló del GPS. Bueno, el desafío de este GPS es muy importante porque no es un GPS comercial, es un GPS que tiene que volar a matches, a varios matches, es decir, a 9, 8, 10, 12, 15, 20.000 kilómetros por hora y alturas de 600, 700, 800 kilómetros de altura, cosa que los GPS comerciales están anulados para esas coordenadas. Y por otro lado, acuérdense de física, el efecto Doppler, cuando uno viaja a altas velocidades y se acerca o se aleja desde el punto, tiene el efecto Doppler también en radiofrecuencia, es decir, ustedes se acercan al transmisor que le está dando señal y eso lo tienen que corregir porque si no la medida de distancia es absolutamente errada. Cuanto más es la velocidad, peor es el efecto del efecto Doppler. Sí, lo importante es que los celulares o los GPS que tienen los autos no miden más a partir de los 300 kilómetros. ¿Por qué? Porque si no cualquiera podría agarrar un misil, poner el GPS y programarlo. Están preparados por Estados Unidos, Rusia o Europa, que son los proveedores de señal, que no puedan detectar. Y cuando hay una guerra, se mueven en las frecuencias y los detectores, los GPS que nosotros tenemos, no sirven más, miden erráticamente. Este desarrollo lo ha hecho una facultad, por eso la importancia de la electrotecnia. Por más que muevan la frecuencia, no pasa nada, porque lo único que hace es chupar las señales de los satélites y hacer su propio procesamiento de posición. Muy importante. Bueno, por supuesto que este desarrollo pasó por todas las calificaciones hechas estructurales en el shaker y en termovacío, donde pueden ver las fotos aquí en el parlante donde dice mecánicos arriba y ya termovacío. Bueno, indudablemente un GPS hay que validarlo. Bueno, las facilidades para validarlo en ese momento estaban en Brasil. Había un simulador de GPS, que desconozco qué es, pero debe ser un aparato que simula las señales y que el receptor las toma como si fueran que se las están transmitiendo verdaderamente y las decodifica de manera adecuada y se compara luego con lo que emitió el simulador y de ahí se saca
el error que uno está teniendo. Esas son facilidades que en ese momento tenía Brasil y actualmente tiene Argentina. Bueno, el diseño que está actualmente en marcha y empezó en la década del 90 es el SAOCOM, está próximo a lanzarse el mediados del año que viene. Este satélite SAOCOM es un radar de apertura sintética, quiere decir SAR, que apunta a la Tierra y puede determinar qué es lo que tiene la Tierra hasta 1,5 metros de profundidad. Esa antena tiene como 9 metros de longitud, 9 o 10 metros, no recuerdo la longitud, y 1 metro de ancho. Hay que extenderla en el espacio y eso se hace con un desarrollo nacional. También hay que hacerle los estudios a esa antena. Acá se han hecho todos los estudios térmicos, todos los estudios mecánicos que hacen falta para garantizar que esa antena cumple las expectativas del requerimiento que exige para poder cubrir los centímetros de error que va a tener esa medición. Ese satélite le dio a Argentina la posibilidad, que todavía no es un satélite, está en tierra, así que es un proyecto, le dio la radarización a Argentina. A partir del conocimiento derramado, el derrame en ciencia sí funciona. El conocimiento derramado de SAOCOM permitió a Argentina, a través de INVAP, obtener los radares que hoy tiene Argentina. Bueno, acá pueden ver los ensayos que se le hicieron en el GEMA sobre la parte de las antenas y también los transmisores, porque tiene varios transmisores colocados en la superficie de la antena, porque como la antena es posible que quede levemente deformada, porque hay que expandir 9 metros por 1 metro en el espacio, entonces uno ajustando determinados parámetros de cada uno de los transmisores puede ajustar el lóbulo de ataque de esa antena y concentrarla en un lugar del mundo con mucha precisión. Bueno, ahora pasamos al proyecto Tronador. El proyecto Tronador tal vez sea algo que lo palpan más porque lo habrán escuchado en televisión. Es un proyecto muy ambicioso de la Argentina que es básicamente poner cargas útiles en el espacio. Es decir, ahora tenemos los satélites, pero dependemos siempre de alguien que los lance. Hagamos algo para no tener que depender de esa gente, porque siempre que dependés de alguien, un día te dice no te lanzo más y tu plan espacial nacional quedó trunco. ¿Entienden? No hace falta hacer una guerra para perderla. Solamente hace falta ponerse en contramano del tipo que te va a lanzar el satélite, no te lo lanza más y le dice al mundo no le lancen a Argentina ningún satélite y ustedes se quedan con los satélites en su casa. El proyecto Tronador entonces es un proyecto muy ambicioso. El primer proyecto Tronador 2 es un proyecto de poner cargas útiles de hasta 250 kilos en órbitas polares hasta 600 kilómetros de altura. Esta es la saga que pretendía Tronador 2 para llegar al espacio, es decir, validar. Está el T-4000 que fue lanzado en Brasil pero con componentes argentinos. El siguiente, también el T-1300, no recuerdo el B-30. El B-30. Y después toda la saga que sí se empezaron a hacer desde la facultad, que son los que siguen, ¿no? O sea, no todos se hicieron, obviamente. Ese es básicamente lo que tiene que hacer un cohete para acceder al espacio, encenderse, hacer una primera trayectoria donde tiene que seguir las coordenadas de ese bendito GPS que está programado para, la computadora de vuelo está programada para una determinada trayectoria y el GPS es el que le dice a la computadora si está yendo bien, está yendo bien, está yendo bien. Bueno, cuando llega a la posición adecuada empieza a separar etapas. La separación de etapas en un cohete tiene dos objetivos: perder peso, descartar lo que ya no sirve, y acomodar la tobera de escape de gases para que se adapte a la presión nueva que está trabajando. Esos son los objetivos fundamentales: perder el peso innecesario y seguir propulsando con una tobera que está mejor ajustada. Y eso es básicamente lo que tenían que hacer las misiones VEX o las misiones Tronador, llegar a los 600 kilómetros de altura, y fíjense la cantidad de segundos, ¿no? Es nada, es nada. Vamos, como dicen en el campo, como gato quemado. Bueno, la zona de lanzamiento es una zona que ya está elegida, se está trabajando en Bahía Blanca, cerca de Puerto Belgrano. Todos los diseños que están viendo ustedes aquí en CAD y en 3D se desarrollaron en el Departamento de Aeronáutica. O sea, son desarrollos que ya están hechos desde también la Facultad de Ingeniería. Los soportes, los lanzadores, las puestas en posición, bueno, todo lo que están viendo ahí tiene que ver con desarrollos que surgieron de la universidad. Lo mismo que el desarrollo del vector. El vector también tiene un porcentaje de ¿cuánto? Por lo menos el 80%, ¿no? Bien. Bueno, fíjense lo que es Tronador 2. Arriba de todo, concéntrense en los números de arriba. Masa combustible de la primera etapa, que es la que primera se enciende. 57.600 kilos de combustible.
Y fíjense el empuje que tiene la primera etapa, 90.000 kilos. Ahora fíjense la masa total de la primera etapa, 64.000 kilos. Ahora la segunda etapa, la que enciende después, 6.000 kilos de combustible, 7.000 kilos de masa total, 4.000 kilos de empuje. O sea que para salir desde la Tierra con 250 kilos de una carga útil necesita todo eso. Y de todo eso, el 7%, ¿no? Es metal, es fierrito, el resto es combustible. O sea que hay que inventar algo. Póngase a pensar qué podemos hacer para que el combustible pese 1 kilo y la carga pese 67.000 kilos. ¿Sí? Sería ideal, ¿no? Pero bueno, esa es la problemática hoy de poner cosas en el espacio. La relación peso efectivo de la carga con respecto a la cantidad de volumen que necesita y peso de combustible. Y bueno, y las actuaciones, fíjense en los tiempos en segundos de cada etapa. O sea, estamos hablando de 500 segundos. ¿Sí? 500 segundos. Todo esto ¿para qué? Para solamente soportar el vuelo de 500 segundos. Han participado entidades que rodean a la facultad, y ahí pueden ver a todos, al IAR, al GEMA, al CIOP, al CTA, por supuesto. Todas esas instituciones y algunas empresas privadas, entre otras, trabajaron en conjunto con la universidad, con la facultad, para asistirla en determinados puntos donde hacía falta. La realidad es que los vehículos experimentales que hay que hacer antes de llegar al tronador se habían llamado de esta manera: VEX 1, VEX 2, 3, VEX quiere decir vehículo experimental, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros hicimos en la primera etapa, en el año 2011, empezamos, Marco, VEX 1, A, B, C, y el D nunca lo llegamos a hacer, pero hicimos estos tres. Lanzamos el VEX 1A, lanzamos el VEX 1B, y utilizamos el VEX 1C para lanzar el VEX 5 que está allá. Saltamos todas las fases que están en el medio, el 2, el 3 y el 4, y fuimos del 1 al 5. Ese es un problema que tuvimos en la gestión anterior. Presiones políticas definieron lanzamientos que no eran maduros. Y esas cosas se pagan, en tecnología se pagan. Cuando las cosas no se hacen en base a los requerimientos de los especialistas y en base al conocimiento de los especialistas, ocurren cosas como ocurrió en VEX 1A o como ocurrió en VEX 5A. Bien. ¿Algo más? Y seguimos igual porque ahora se pasó directamente al T3. Ni siquiera está puesto acá. Ah, claro. Sí, ahora, digamos, el tronador 2 ya no es el objetivo, directamente pasamos al tronador 3, que es de 1.000 kilos de carga útil. Imagínense cómo creció el combustible. Bueno. ¿Se acuerdan lo que decía ayer de las hormigas? Las hormigas no piensan, se ponen una atrás de otra y construyen. Bueno, nosotros no aprendimos. Bueno, el convenio que se hizo con la Facultad de Ingeniería y con VEN quiere decir Vehículo Espacial Nueva Generación, CTA, Centro Tecnológico Aeroespacial. Bueno, los objetivos eran desarrollar el conocimiento científico y técnico para el diseño conceptual y mejora de la comprensión del comportamiento estructural, térmico, conjuntos y todo lo que venimos viendo. Es decir, conocimiento, ampliar el conocimiento, estar bien posicionado para que los saltos cuánticos de mejoras tecnológicas nos cuesten cada vez menos. Pero lo que pasa es que los saltos cuánticos ahora son muy altos, entonces todo lo que aprendimos en 1 no alcanzó para el 5, porque era 2 etapas el 5. Bueno, acá pueden ver que para hacer este tipo de aparatos hay que tener túneles de viento que puedan simular un match, 2 match, 3 match. No lo tenemos, pero tenemos los software de simulación. En algún momento hubo acá túneles de viento del orden de supersónicos, pero bueno, ahora con la simulación uno puede simular las ondas de choque y todas las deformaciones y cosas raras que aparecen cuando un vehículo viaja más allá de esas velocidades. Y con eso uno avanza y puede, y son sistemas validados, valen mucha plata, pero vale más plata la gente que lo sabe usar y que sabe analizar los datos. Bueno, esta es la primera etapa del tronador. Ahí pueden ver los tanques, ahí con esos circulitos, y la salida de potencia. Ahí pueden ver los 3 motores de 30 toneladas de empuje, que suman los 90 de empuje inicial, y pueden ver que eso está colgado en una estructura que va a empujar todo el cohete hacia adelante y se va a tener que mover para poder corregir la vertical. Esto es como agarrar una escoba desde abajo y tratar de llevarla para arriba derecha, ¿no? Básicamente. Yo lo intenté varias veces y nunca pude. Bueno, y después tiene la segunda etapa. La segunda etapa tiene también tanques de combustible, un motor mucho más chico, de 4.000 kilos, ¿no?
y que lo único que tiene que hacer es dar en la trayectoria final la velocidad tangencial adecuada para que ese satélite quede a la altura que tiene que quedar. ¿Sí? Porque los satélites se quedan a la altura que tienen que quedar si la velocidad es la adecuada. Esa segunda etapa es la que se encarga de hacer esto. Por otro lado, tienen que hacer la cofia. La cofia es la punta del cohete. Esa es la que lleva, la que protege la carga útil, que en un determinado momento se va a abrir. ¿Y a qué altura se va a abrir? Y aproximadamente a los 100 kilómetros, ya no hay resistencia. Así que uno dice, a los 100 kilómetros y bajando a 9.000 kilómetros por hora, vos abrís la cofia con el satélite expuesto. Sí, no hay nada. No existe nada, no hay aire. Entonces uno lo puede abrir. Entonces el satélite, esa cofia se abre por la mitad y el cohete viaja con el satélite expuesto a 9.000, 10.000, 11.000 kilómetros por hora para ya salir del espacio. Si ustedes no acceden a esa velocidad, no pueden salir de la Tierra. Estas estructuras que ven acá, desde el VEX 1 hasta el VEX 5, todas fueron desarrolladas, diseñadas por gente de acá de la Facultad de Ingeniería, del Departamento de Aeronáutica y del Grupo GEMA. Ahora vamos a ver fotos del lugar real donde está instalado la zona de lanzamiento, que es en Capetina. Capetina es una zona que es caza, pesca, tiro y náutica, un lugar donde yo iba a pescar cuando era chico, cerca de Pipinas. Y ahora es un lugar de lanzamiento, ¿no? Bueno, básicamente, en general, para cualquier tipo de proyectos, si uno lo primero que tienen que hacer es un diseño conceptual y definición de requerimientos. Definición de requerimientos es decir, bueno, voy a hacer esto para realizar tal o cual tarea. Entonces tengo que escribirlos, ¿no? Y planificar, bueno, definir más o menos conceptualmente qué es lo que quiero. Después diseñar vehículos experimentales para validar el concepto, el diseño conceptual. Después hacer un diseño de detalle, hacer las integraciones y las manufacturas reales. Y, por último, en este caso, que es un lanzador, el lanzamiento. Bueno, nuevamente, la trayectoria del VEX, o sea, el VEX tenía que llegar a 16 kilómetros de altura. Los VEX eran proyectos de muy poco alcance porque lo que se quería lograr era tener el control del encendido del motor, de la destraba del cohete desde la zona de lanzamiento, de que saliera libre y de que consumiera combustible y fuera por la trayectoria adecuada, abriera el paracaídas, cayera en la Tierra. Eso era lo que queríamos lograr. Bueno, básicamente esto es lo que hizo el VEX 1B. El A, tuvimos el inconveniente que ahora vamos a ver las fotos, que el decano se animó a mostrarlas y yo la verdad que me encantó. Bueno, diseño aerodinámico. Obviamente, cuando ustedes viajan a altas velocidades, el diseño aerodinámico es fundamental. O sea, si ustedes ponen la cofia levemente chingada, no la hacen prolija, eso viajando, chingada en inglés, ¿no? A una velocidad de 2.000 o 3.000 kilómetros por hora, imagínense dónde va para esa cofia, ¿no? Y todo su cohete. Bueno, ahí pueden ver el despiece, ¿no? Y algunos pedazos como este de aquí abajo, que es para sostener el motor, que es un aprendizaje, ¿no? Este fue el aprendizaje de la... Claro, esto que está acá abajo fue lo que se tuvo que hacer al B para que no ocurriera el mismo problema que tuvo el A, que se trabó y se cayó, ¿sí? Hubo que hacer una prolongación de la estructura para que el motor quedara más afuera de una zona donde había interferencias mecánicas importantes. Estas son las instalaciones del GEMA en 3D, es decir, el CTA tiene al lado de hidráulica y enfrente de aeronáutica un galpón, que está el avión ahí, ¿no? Ya lo sacaron. Bueno, ahí adentro es donde se armaron esos cohetes, el VEX 1A, B y C, y el VEX 5 en par. Bueno, pueden ver que son cilindros que se interconectan entre sí. Un cohete no viene entero, sino que son pedacitos de cohete, acá lo pueden ver, y van armando, se va armando el producto final, ¿no? Por supuesto que la bandera argentina siempre la van a ver, no solamente en las fotos, sino en el lugar real. Mire, el programa usado es el CATIA, muchos lo conocen, pero sobre todo lo que se llama PLM, está en un servidor y de cualquier parte del mundo una persona puede entrar al proyecto y hacer corporativo, hacer modificaciones. Así se trabajaba con gente de Córdoba, con gente de Bariloche, sobre los proyectos. O sea que cualquiera podía acceder a esto y saber lo que se estaba haciendo. Y todos los dibujos se animan después, y uno puede hasta armar un componente simulando la mano y sabiendo si le va a entrar a la mano para poner una válvula, por ejemplo. Eso ahorra mucho dinero porque no hay que hacer una maqueta de simulación de armado. Directamente, virtualmente, se puede hacer una simulación de armado. No tenemos tiempo, pero si no, hay videos de desde cómo se ensambla el cohete hasta cómo se monta y cómo se tira.
Bueno, esto es lo que vimos hoy, y ahí hay partes del interior del cohete. Esto que ven acá plano, que están atornillando acá los muchachos, es la platina de aviónica, de ese lado donde están apretando cosas, van todas las computadoras de vuelo, y de ahí arriba iría la carga útil. Como este es un vehículo experimental, se ve chiquito, porque no es para nada, para cargar nada, es simplemente volar y aprender a controlarlo, ajustar todos los parámetros de vuelo, ajustar todo lo que es la electrónica de control, ajustar a los operadores, porque eso es tan importante como hacer la electrónica, ¿no? Un operador tiene que ser un tipo tranquilo, no tiene que ser un tipo nervioso, y es muy difícil estar nervioso en un evento de esto. Miren las mangueras de salida de combustible, el diámetro que tienen son aproximadamente unos 15 centímetros de diámetro. Ahí el combustible fluye a una velocidad extraordinaria, o sea, en 15 segundos se agotaron tal vez una tonelada de combustible. Entonces es mortal lo que consume este motorcito. El motor que está puesto ahí también fue desarrollado por un ex alumno de esta universidad que debe tener en este momento 38, Pablo Raimondi. Si ustedes van al departamento de aeronáutica van a ver una turbina de avión hecha con remaches ahí. Bueno, esa está hecha por Pablo Raimondi y ahora es el único que sabe de motores aquí en Argentina y que empezó a tener el éxito en los motores que se empezaron a construir. Hasta antes de él los motores explotaban, después de él los motores funcionaban. Bueno, acá pueden ver distintas pruebas que se hacen durante el ensayo. Obviamente no en lugares limpios. Vean el ensayo de un tanque, por ejemplo, la explosión de un tanque, para saber si soporta la presión. Eso es en ese, acá en frente de hidráulica. Bueno, a esta velocidad, 5.000 cuadros por segundo. Claro. Ahora pasa a la siguiente. Prueba de motores. Esto es en Córdoba, con el motor de 4 toneladas. Ese ensayo de motores no es que duró poco porque el motor se rompió, sino porque lo prenden y lo apagan, lo prenden y lo apagan, lo prenden y lo apagan, porque eso puede ser algo que pueda ocurrir en vuelo, que se apague en vuelo y no se pueda reencender. Entonces hay que probarlo. Después viene la prueba final. Y esto es el momento cuando el VEX 1, ¿no? VEX 1A, ¿es este, Marcos? Sí, el 1A se va de acá, de las instalaciones de la facultad, en un camión a las 4 de la mañana, sale por calle 1, tapado con lonas, y se va a la zona de lanzamiento, donde después, algunos meses después, es lanzado. Bueno, acá pueden ver la zona de lanzamiento en las primeras inicios. Ahora es muy, muy lindo el lugar, quedó muy prolijo. Hay muchas instalaciones, hay comedores, hay salas de transmisión desde pipinas, ahora que son un lujo. Y bueno, ahí pueden verlo que se guarda en una carpa, porque las instalaciones a esa altura, creo que todavía sigue siendo la carpa, ¿no? A esa altura, eso era playa, era Caquerejana en realidad. Bueno, acá pueden ver esto también que fue desarrollado por el GEMA, que es el lugar donde se lanza. Ahí pueden ver el hueco donde salen los gases con agua, para que no sean direccionados los gases y no rompan la estructura más allá de lo imposible de cuidar. Todo eso fue simulado en computadora, la salida de los gases, para dónde iba. Todo inicialmente, el motor, los gases del motor y el quemado están simulados en computación y validados después experimentalmente. Y lo bueno fue que todo lo calculado después se comprobó en la realidad. Bueno, eso no es poca cosa, ¿no? Porque uno cuando tiene software de simulación, la validación es fantástica. Puede ajustar, o bien nos permite ajustar todo lo que no dio el software, o bien permite validar todo lo que uno tiene que meter arriba del software para que ese software mida bien. Porque hay que meter mucho conocimiento arriba de esos software de simulación. No alcanza con comprarlos y hacerlos rodar como vienen. ¿Sí? El error puede ser de hasta un 70%. Un errorazo, ¿no? Bueno, y ahí la zona de lanzamiento también con el camión que lo lleva a posición, también desarrollado desde la Facultad de Ingeniería, que lo pone vertical en la zona de lanzamiento. Después el camión sale, o sea, lo deja ahí y se corre, ¿no? O sea, queda libre esa zona. Y bueno, estas son las pruebas que se llaman pruebas de izaje. Allá pueden ver algunas
casitas alrededor del cohete, que son las casitas que asisten al cohete durante el lanzamiento, que son los umbilicales, que uno ve los cables que se conectan a los cohetes y que antes del lanzamiento se desconectan. Bueno, salen de esas casitas que están ahí al lado. Y también la carga de combustible. No se carga el combustible 5 días antes, no, se carga las horas necesarias para llegar al full de carga, pequeños chequeos y se lanza. Este es el SACA, el VEX 1A. VEX 1A. Y este es el VEX 1B. ¿Cómo lo identifico? Porque esa línea roja es el centro de gravedad una vez cargado. Tenía esa diferencia. Bueno, esos son gran parte de los cálculos que hicieron acá en la facultad. Saber dónde está el centro de gravedad es la diferencia entre que vaya y no vaya por la trayectoria que uno le. Bueno, y ahí pueden ver fotos del primero, el VEX 1A, que tuvo un inconveniente, que salimos con una desalineación del motor, el sistema electrónico no detectó eso, y salimos con el motor medio de costado, entonces el cohete en vez de salir vertical, salió medio así, y se llevó por delante con las mangueras de combustible, y ahí pueden ver el combustible, que es el óxido nitroso, ¿no? ¿Ese? Bueno, y entonces, pero fíjense que el cohete llega a despegar, y si toman referencia van a ver que verdaderamente sale. El tema es que cuando pierde uno de los combustibles, obviamente, le pasa eso. Bueno, esto fue... Si no hubiera pasado eso, de la desalineación del motor, nada, un par de grados, nada. Ese salía limpio y no tenía ningún problema. Pero bueno, ¿qué se hizo con el cohete que seguía? Se le puso una prolongación para que el motor no quedara enclaustrado adentro de zonas de interferencia y se pudiera sacar afuera. Y esa es la diferencia entre este y el que sigue. Se optó por saltar al VEX 5, porque dijeron, bueno, ¿para qué vamos a lanzar el C y el D si vamos a tener el éxito? El A para los demás no fue exitoso, nosotros sabemos que fue exitoso. El B fue exitoso, ¿para qué vamos a hacer el C y lo vamos a largar, aunque más plata? ¿Para qué vamos a hacer el D? Pero no, creo que ese fue un error grande, porque la gente que trabaja en estos proyectos necesita esa euforia que generan este tipo de proyectos cuando son exitosos. El primero nos dio la sensación de gusto amargo en la boca. El segundo, los gritos que utilizaron ayer del video que yo les mostré, por ejemplo. Y faltaba el C y el D, porque había que cerrar cosas tecnológicas, y esos pasos hay que quemarlos, que el mundo lo hace. Y lo quemó la política. Eso fue en la gestión anterior. Claro. El tema era, Von Braun dice, se aprende más, decía, pobre, está muerto, pero decía, se aprende más de un error o de una prueba que de 1000 opiniones de expertos. Si hubiese salido bien por esa casualidad de la vida, no hubiésemos encontrado cuál era el problema. El problema era que el programa se booteaba y en vez de volver a su lugar de origen, el motor quedar derecho, quedaba torcido. Entonces, no solo por supuesto, la primera le echaron la culpa a nuestro sistema de enganche, hasta que se encontró que quedaba torcido el motor. Nunca después no lo dijeron. Pero después se pusieron controles de software, y controles no solo de software, sino de posicionamiento, de aparatos como encoder que miden la posición, y cámaras en el sistema de lanzamiento, que se aseguraba que antes de apretar el botón, el motor estaba derecho. Si no hubiese pasado el error, y por esas casualidades hubiese pasado y despegaba bien, tal vez en otro nos pasaba eso. Entonces, las pruebas, los errores, se aprenden más de esas cosas que tal vez de querer hacer cosas sin hacer pruebas. Por eso somos críticos de no hacer las etapas que hay que tener en un proyecto, de las pruebas y los errores. Bueno, este es el video de la contrapartida de lo que les mostré ayer. Ahora lo van a ver desde la sala que lo controla. Yo estaba ayer desde la sala que monitoreamos, que vemos las variables operativas. De ahí se descontroló. En los humos hacía exactamente lo que hacía el programa. Bueno, todo eso que trae dentro no debería haber sido gritería y todo.
tuve la suerte de estar ahí adentro. No lo he olvido más. Y esto es inédito, esto no lo van a ver en ningún lado. Salió lindo, ¿no? Con un motor de 4.000 kilos de empuje. 4 autos medianos. Las chispas que se ven son el ablativo que se va quemando. El ablativo es una pintura que lleva dentro el motor, porque se imaginan que las temperaturas ahí adentro son de miles de grados, 1200, 1300 grados. Se fundiría todo lo que está dentro, todo el motor. Entonces se le ponen unas capas de pintura que el espesor de esa pintura depende de los seguros que uno quiera volar. Y entonces se va desprendiendo el ablativo, que es el que protege. En el humo, como sale, ¿no? De 90, sale a 90 grados. Hay una imagen de ese estilo, que vos lo tenés, Marco, que se ve como la pluma del fuego va corrigiendo la vertical. Uno ve en el horizonte cómo va intentando llevar la vertical. Bueno, y ese que está a la derecha es el señor decano, hace un montón de años atrás, 23 años atrás, y el de este lado es el ingeniero Ringegni. En esa época ellos iniciaron son los generadores del quema, como decía hoy Marcos. Empezaron ellos y sus 4 brazos, sus manos, sus propios autos, sus testes personales, su lapicera, a recorrer y a desafíos, a ir a buscar desafíos, a buscar la solución a problemas existentes. Y eso evidentemente dio sus frutos, porque hoy el quema es una entidad que hace investigación aplicada, que tiene más de 75 personas trabajando, y que además de haber trabajado en áreas espaciales, hace otro tipo de trabajo, que gran parte de ellos surgen del conocimiento adquirido en todos los proyectos anteriores. O sea, el derrame en ciencia y en aplicación sí existe. Entonces, cuando uno hace desarrollo durante muchos años, tiene la experiencia y la capacidad y la sensación de que sí hay cosas que se pueden hacer más rápido que otras, por toda la experiencia previa que fueron logrando. Gracias a ellos hay 75 o un poco más de personas trabajando, becarios, gente del último año, y algunos que después de algunos años de trabajo son tomados por empresas como SpaceX, como la europea, como NASA, claro. Y bueno, entonces van y después terminan siendo gerentes en esos lugares. Gerentes en el área espacial de otros países, y surgen desde nuestro país. No había en el año 94, cuando se hizo el satélite, no había un centro para testearlo, para validar que la electrónica cuando se era acelerada siga funcionando. Yo tuve el orgullo de que todas las cajas de electrónica que estaban arriba de ese satélite que se fue al espacio pasaron por mis manos. No había un centro que haga esto. Entonces empezamos a buscar con Pablo. Encontramos que en el INTI había un vibrador para caja de embalaje, caja de pack de Coca-Cola o gaseosa. Entonces fuimos con él, alivianamos todos los soportes, porque no daba casi las 50 G que tenía que dar el vibrador, porque era para botella. En un camión más de 3 G no voy a tener, en las vibraciones mecánicas de un auto más de 3 G no hay del transporte. Pero en un cohete hay 10, 12, y hay picos de 50G, Entonces, alivianamos todo ese vibrador, es más, creo que después quedó bastante complicado. Y hicimos una cámara limpia, con nylon, y con Pablo salíamos a las 2 de la mañana de acá, nos íbamos hasta el INTI, no había autopista, no había puente, no había nada, y volvíamos al otro día, cada caja que llegaba de INVAP, que la traían en una cajita, y nos llevaba 24 horas de ensayar cada caja. Fuimos así 6 meses haciendo eso. Pero realmente se aprendió muchísimo, y por supuesto, esa cosa de la política también, que Conan decidió que nosotros no siguiéramos en SACSEC y pudiéramos volcar todas esas experiencias. Entonces agarramos una valijita con Pablo,
y nos fuimos a recorrer todas las autopartes que había, autopartistas del conurbano. Empezamos a hacer validación de piezas automotrices y empezamos a trabajar en eso. O sea, tal vez eso, de no seguir dándonos trabajo en espacial, hizo que nos dispararan hacia esta la industria automotriz. Y lo que me enseñó la vida es que uno no se puede agarrar una sola cosa, no puede producir un solo producto, tiene que producir varios productos, muchas cosas, y más en este país con la alternancia que hay. Porque si se deja de ser requerido por algo, puedo seguir con otro y mantener los grupos de trabajo, que es lo que nos pasó con el tronador, que ahora nosotros no estamos trabajando y la gente sigue trabajando con nosotros porque nos ideamos hacer otras cosas, ensayar buggy de trenes, carrocerías de auto, Airbus. Hicimos, hoy en aeronáutica, el GEMA tiene el